Nadie en el pueblo lo vio venir. Para ellos, Elena y Lucía eran solo dos hermanas más. Caminaban juntas por el mercado, ayudaban en casa y compartían una vida que, desde fuera, parecía tranquila. Incluso envidiable. Pero la verdad era otra. Porque hay historias que no se cuentan en voz alta. Historias que viven escondidas entre las paredes de una casa, en las miradas que se evitan, en los silencios que pesan más que las palabras. Y la de ellas. Era una de esas. Todo comenzó muchos años atrás, cuando aún eran niñas. En aquel entonces eran inseparables. Dormían en la misma habitación, inventaban juegos sin sentido, reían hasta quedarse sin aire y se prometían cosas que solo los niños creen eternas. Elena siempre decía que cuidaría de Lucía. Y Lucía le creía. Pero el tiempo cambia a las personas. Y a veces, sin que nadie lo note, también rompe lo que parecía imposible de romper. Las comparaciones comenzaron poco a poco. Frases sueltas. Comentarios sin importancia aparente. Miradas que decían más de lo que las palabras se atrevían. Elena sí sabe hacer las cosas bien. Lucía es demasiado sensible. Mira a tu hermana, aprende de ella. Y así, sin darse cuenta, algo empezó a crecer entre ellas. En Elena, orgullo. En Lucía, una herida silenciosa. Con los años, esa diferencia se hizo más grande. Elena se convirtió en la fuerte, la admirada, la que siempre tenía el control. Caminaba con seguridad, hablaba con firmeza y parecía no necesitar a nadie. Lucía, en cambio, aprendió a callar. A no incomodar. A hacerse pequeña para no ocupar espacio. A esconder lo que sentía porque nadie parecía realmente querer escucharlo. Y lo que antes era complicidad se volvió distancia. Lo que antes era cariño se volvió tensión. Y lo que antes era amor sin condiciones comenzó a llenarse de orgullo, de silencios, y de cosas que nunca se dijeron. Hasta que llegó ese día. Una tarde cualquiera. El calor entraba por las ventanas, el aire estaba pesado y el silencio llenaba cada rincón de la casa. El reloj de la sala marcaba cada segundo como si estuviera anunciando algo. Algo que ninguna de las dos estaba preparada para enfrentar. Lucía estaba en la cocina, lavando unas tazas. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente estaba lejos. Llevaba tiempo sintiéndose así. Como si viviera en un lugar donde nunca terminaba de encajar. Entonces la puerta se abrió de golpe. Elena entró con el ceño fruncido. Su presencia llenó la habitación al instante. ¿Tú tocaste mis cosas? Lucía levantó la mirada, confundida. No. ¿Por qué? No me mientas. Faltan cosas de mi cajón. Lucía negó suavemente. Te lo juro. No he tocado nada. Pero Elena no estaba escuchando. Había algo más detrás de esa acusación. Algo acumulado durante años. Algo que ya no podía contenerse. Siempre haces lo mismo, dijo con frialdad. Siempre con esa cara de inocente. Lucía sintió un nudo en el pecho. No estoy haciendo nada. Claro, interrumpió Elena con una risa seca. Nunca haces nada. Pero todo pasa a tu alrededor. Las palabras comenzaron a pesar. El ambiente cambió. Y algo dentro de Lucía se quebró. Estoy cansada, dijo por fin, con la voz temblando. Cansada de que me trates como si yo fuera el problema. Elena se quedó en silencio por un instante. Lucía nunca respondía así. ¿El problema? Repitió con incredulidad. Lucía, tú sola te haces pequeña. No, me han hecho sentir así. Tú también. La frase quedó suspendida en el aire. Era una verdad que llevaba años esperando salir. Elena sintió el impacto, pero su orgullo reaccionó primero. Ahora resulta que yo tengo la culpa de todo, dijo, cruzándose de brazos. Qué fácil es hablar. No te culpo de todo, pero sí de muchas cosas. Y entonces pasó. En medio de la tensión, Elena golpeó la mesa sin darse cuenta. Una taza cayó al suelo y se rompió en pedazos. El sonido fue seco. Como algo que no podía arreglarse. Las dos se quedaron mirando. Eso somos ahora, murmuró Lucía. Pero lo peor, aún no había ocurrido. Porque esa no era la verdadera traición. Esa vendría después. Lucía se agachó para recoger los pedazos, pero una punta afilada le cortó el dedo. Una gota de sangre cayó sobre el suelo.
Elena lo vio. Y por un instante, muy breve, recordó algo. A la niña que una vez prometió proteger. Quiso acercarse. Quiso decir algo. Pero no lo hizo. El orgullo fue más fuerte. Lucía se levantó en silencio, apretando su dedo herido, y salió de la cocina sin mirarla. Cuando cerró la puerta de su habitación, el sonido se sintió en toda la casa. Y entonces, lloró. No solo por la discusión, sino por todo. Por los años de comparaciones. Por las palabras que nunca dijo. Por el amor que aún sentía, y que dolía más que nunca. En la cocina, Elena se quedó sola. El reloj seguía avanzando. El silencio era pesado. Miró el suelo. La mancha de sangre. Los pedazos rotos. Y algo dentro de ella. Tembló. No era culpa todavía. No era arrepentimiento. Pero sí era el principio. Porque esa tarde, no solo se rompió una taza. También comenzó la historia de una traición. Que lo destruiría todo. La discusión de esa tarde no terminó ahí. De hecho, apenas había comenzado. Esa noche, la casa se llenó de un silencio incómodo. De esos que no traen paz, sino distancia. De esos que anuncian que algo está por romperse, aunque nadie lo diga en voz alta. Lucía no salió de su habitación. Se sentó en el borde de su cama, mirando la nada, repasando una y otra vez lo ocurrido. Las palabras de Elena seguían dando vueltas en su mente como un eco imposible de apagar. No me mientas. Siempre haces lo mismo. Esa cara de inocente. Cada frase dolía más que la anterior. Y lo peor no era la acusación. Era que, en el fondo, Lucía sentía que eso no había sido un impulso, sino algo que Elena ya pensaba desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en el otro lado de la casa, Elena caminaba de un lado a otro. Inquieta. Molesta. Pero también confundida. Había algo que no encajaba. Algo que no podía explicar. Porque una parte de ella sabía que Lucía no era así. Pero otra, más fuerte, más ruidosa, necesitaba creer que sí. Necesitaba tener la razón. Necesitaba no equivocarse. Y entonces, tomó una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el ambiente era pesado. El padre estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico. La madre servía el desayuno en silencio. Nadie hablaba. Hasta que Elena rompió el silencio. Papá, mamá, necesito decir algo. Lucía, que acababa de entrar, se detuvo en seco. Algo en el tono de su hermana le heló la sangre. El padre levantó la mirada. ¿Qué pasa? Elena respiró hondo. Por un segundo. Dudó. Pero ese segundo no fue suficiente. Faltan cosas de mi cajón. La madre frunció el ceño. ¿Cómo que faltan? Mis cartas, y algo de dinero. El silencio se volvió más pesado. Lucía sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Yo no. Intentó decir. Pero Elena la interrumpió. Lucía fue la única que entró a mi habitación ayer. La frase cayó como un golpe seco. El padre dejó el periódico sobre la mesa. ¿Es verdad eso? Lucía negó de inmediato. No, yo no entré. Claro que entraste, respondió Elena, sin titubear. Te vi salir. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Eso no es cierto. Pero algo ya había cambiado en la mirada de sus padres. La duda. Ese pequeño gesto. Fue suficiente para romper algo dentro de ella. No tomé nada, dijo, ahora con la voz más firme. Te lo juro. La madre la observó en silencio. Lucía, hija, si hiciste algo, este es el momento de decirlo. Esas palabras dolieron más que cualquier acusación. Porque no eran un ataque. Eran una señal clara de que no le creían. No hice nada, repitió, pero esta vez su voz tembló. Elena la miraba sin parpadear. Segura. Convencida. O al menos, eso parecía. Entonces explícalo, insistió. Porque las cosas no desaparecen solas. Lucía sintió que el aire le faltaba. Miró a su padre, buscando apoyo. Pero él no dijo nada. Miró a su madre. Pero solo encontró incertidumbre. Y en ese instante entendió algo que nunca había querido aceptar. Estaba sola.
Completamente sola. No tengo nada que explicar, dijo finalmente, con un hilo de voz. Porque no hice nada. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, era distinto. Era un silencio que juzgaba, que pesaba, que separaba. El padre suspiró profundamente. Lucía, esto es serio. Lo sé. Entonces dime la verdad. Y esa frase fue el golpe final. Porque no importaba lo que dijera. Ya habían decidido. Elena bajó la mirada por un instante. No dijo nada. No hizo falta. Su acusación ya había hecho su trabajo. Había sembrado la duda. Y la duda es suficiente para destruir la confianza. Necesitamos pensar, dijo la madre, con voz tensa. Lucía asintió lentamente. Pero no dijo más. No podía. Si hablaba, iba a romperse. Y no quería darles ese poder. Se giró, y salió de la cocina. Nadie la detuvo. Nadie la llamó. Nadie dijo, espera. Y eso dolió más que cualquier palabra. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con cuidado. Demasiado cuidado. Como si incluso el ruido pudiera ser usado en su contra. Se apoyó en la puerta, y dejó que las lágrimas cayeran. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de impotencia. De injusticia. De algo más profundo. Algo que comenzaba a convertirse en herida. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente seguía tenso. ¿Estás segura de lo que dijiste?, preguntó el padre. Después de esa mañana, nada volvió a ser igual. No hubo gritos. No hubo castigos inmediatos. Pero lo que llegó fue peor. La distancia. Esa distancia fría. Silenciosa. Que no se ve, pero se siente en cada rincón de la casa. Lucía lo notó desde el primer momento. Su madre ya no la miraba igual. Antes, aunque fuera poco, había ternura. Preocupación. Algo. Ahora no. Ahora había duda. Y la duda duele más que el rechazo. Su padre tampoco dijo nada. Pero empezó a observarla más. A vigilar. A medir cada palabra. Cada movimiento. Como si en cualquier momento fuera a confirmar lo que ya creía. Y Elena. Elena actuaba como si nada. Como si lo que había hecho no tuviera peso. Como si la historia ya estuviera escrita, y Lucía fuera la culpable. Los días pasaron, y la casa cambió. Las conversaciones se volvieron cortas. Las miradas incómodas. El silencio permanente. Lucía dejó de sentarse a la mesa con ellos. Comía después. Sola. En su habitación. Donde nadie la cuestionaba, pero tampoco nadie la defendía. Y eso empezó a romperla por dentro. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, escuchó a sus padres hablar en la sala. No estaban gritando. Pero sus voces eran lo suficientemente claras. No podemos ignorarlo, dijo su padre. El dinero no apareció. Es nuestra hija, respondió la madre, dudando. Precisamente por eso. Tenemos que hacer algo. Lucía se quedó inmóvil. Cada palabra era como un golpe. Tal vez está pasando por algo, añadió la madre. Tal vez necesita ayuda. Ayuda. Esa palabra la hizo cerrar los ojos. No la veían como inocente. La veían como un problema. O tal vez está mintiendo. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Lucía sintió como algo dentro de ella se quebraba. No gritó. No salió corriendo. No dijo nada. Simplemente entendió. Ya no era parte de ese lugar. Esa noche, nadie habló durante la cena. Pero al terminar, su padre la llamó. Lucía, ven un momento. Ella caminó lentamente hasta la sala. Sabía lo que venía. Lo sentía en el pecho. Necesitamos hablar. Lucía asintió. Hasta que esto se aclare. Vas a tener que entregar tu teléfono. Su mundo se detuvo. ¿Qué? Y no saldrás de casa por un tiempo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pero yo no hice nada. No estamos diciendo que sí, pero tampoco podemos ignorarlo. Esa frase fue peor que una acusación directa. No confiaban en ella. Esto es injusto. Es necesario. Lucía giró la cabeza. Elena estaba en la puerta. Observando. Tranquila.
fría. Como si todo estuviera bajo control. Como si no hubiera nada que lamentar. Y en ese instante, algo dentro de Lucía cambió. Ya no era solo tristeza. Ya no era solo dolor. Era decepción. Profunda. Silenciosa. Irreversible. Se quitó el teléfono lentamente y lo dejó sobre la mesa. No discutió más. No suplicó. No lloró frente a ellos. Porque entendió algo que le dolió aceptar. No importaba lo que dijera. Ya habían decidido quién era ella. Y nada iba a cambiar eso. Subió a su habitación. Cerró la puerta. Y esta vez, no lloró. Se sentó en la cama. Mirando al vacío. Con los ojos secos, pero el corazón completamente roto. Porque hay momentos en los que el dolor es tan grande. Que las lágrimas ya no alcanzan. Mientras tanto, en el pasillo, Elena observaba la puerta cerrada. Y por un segundo. Solo un segundo. Algo dentro de ella se movió. Una incomodidad. Una duda. Una pequeña grieta. Pero la ignoró. Porque admitir que estaba equivocada sería enfrentarse a algo mucho más grande. Y aún no estaba lista. Así que se dio la vuelta, y se fue. Sin saber que cada paso que daba la alejaba más de su hermana. Y la acercaba a una verdad que tarde o temprano tendría que enfrentar. Porque las mentiras pueden sostenerse un tiempo. Pero siempre, siempre, encuentran la forma de romperse. Y cuando eso pasa, el daño ya está hecho. Esa noche, Elena no pudo dormir. Dio vueltas en la cama una y otra vez, pero el silencio ya no era cómodo. Era incómodo, pesado, molesto, como si algo dentro de ella no la dejara en paz. Cerraba los ojos, y veía la cara de Lucía. No gritando, no defendiéndose, solo, mirándola, con esa mezcla de dolor y decepción. Y eso le incomodaba más que cualquier discusión. Se giró hacia un lado. Suspiró. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto. De que todo tenía sentido. De que Lucía había mentido. Pero algo no encajaba. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. Se levantó. El reloj marcaba pasada la medianoche. La casa estaba en silencio. Caminó despacio por el pasillo. Como si no quisiera hacer ruido ni siquiera con sus propios pensamientos. Entró a su habitación. Cerró la puerta. Y se quedó de pie, mirando su cajón. Ese cajón. El origen de todo. Se acercó lentamente. Lo abrió, y empezó a revisar. Una vez más. Luego otra. Como si esta vez fuera a encontrar algo distinto. Y entonces lo vio. Un pequeño papel doblado. Escondido entre otras cosas. Frunció el ceño. No lo recordaba. Lo tomó. Lo abrió. Y leyó. Su expresión cambió. Primero, confusión. Luego, duda. Y finalmente, algo más. Algo que no quería sentir. Porque ese papel no estaba ahí por casualidad. Era una nota. Una nota antigua. De alguien más. Una letra que no era de Lucía. Un detalle que no encajaba con la historia que había creado. Elena sintió cómo su pecho se tensaba. Su respiración se volvió más lenta. Más pesada. Porque si eso era verdad, entonces algo no estaba bien. Entonces, tal vez, Lucía decía la verdad. Cerró los ojos. Por un momento, todo se detuvo. Y en ese silencio, escuchó algo que llevaba tiempo ignorando. Su propia conciencia. Esa voz que no gritaba, pero que tampoco se callaba. ¿Y si te equivocaste? Abrió los ojos de golpe. No, no podía ser. No después de todo lo que había dicho. No después de todo lo que había causado. No después de lo que ya había cambiado. Porque aceptar eso significaba algo mucho más grande. ¿Significaba que había destruido la confianza de su familia? Por algo que no era real. ¿Significaba que había lastimado a su hermana? Sin razón. Y eso era demasiado. Demasiado para admitirlo tan fácilmente. Apretó el papel en su mano. Lo dobló. Lo guardó de nuevo. Como si al esconderlo pudiera desaparecer la verdad. Como si no verlo fuera suficiente para no enfrentarlo. Pero no lo era.
Porque ahora ya lo sabía. Y cuando sabes algo así, no hay forma de olvidarlo. Se sentó en la cama. En silencio. Con la mirada perdida. Y por primera vez, la seguridad que había tenido se quebró. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Lucía estaba despierta. No lloraba. No hablaba. Solo miraba el techo. Con la mente vacía, y el corazón cansado. Ya no esperaba nada. Ya no buscaba explicaciones. Ya no quería defenderse. Porque cuando nadie te cree, llega un momento en el que simplemente te rindes. Elena se levantó de nuevo. Caminó hacia la puerta. La abrió apenas. Miró el pasillo oscuro. Y luego, miró hacia la habitación de Lucía. Por un instante, pensó en acercarse. En tocar la puerta. En decir algo. Cualquier cosa. Pero no lo hizo. Porque aún no tenía el valor. Porque aún no sabía cómo hacerlo. Porque aceptar la verdad también significaba aceptar el daño. Y eso era lo que más miedo le daba. Cerró la puerta lentamente. Volvió a su cama. Pero esta vez, no intentó dormir. Porque sabía que desde ese momento, nada volvería a ser tan simple. Porque la duda ya había entrado. Y cuando la duda entra, la mentira empieza a romperse. Aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo sepa, aunque nadie más lo diga. La verdad ya había comenzado a abrirse camino. Fuego aquí ya tenemos. La primera evidencia. Elena empezando a romperse por dentro. La culpa apareciendo. Lucía completamente rendida emocionalmente. A partir de esa noche, todo empezó a cambiar. No afuera. No de forma evidente. Pero dentro de Elena, algo ya no estaba en su lugar. Intentó seguir como siempre. Desayunar en silencio. Evitar miradas. Actuar como si nada hubiera pasado. Pero ya no era igual. Porque ahora, sabía que algo no encajaba. Sabía que había una posibilidad. Una sola, pero suficiente para cambiarlo todo. Y esa posibilidad no la dejaba en paz. Cada vez que veía a Lucía, sentía algo distinto. Antes era molestia. Ahora, era incomodidad. Culpa. Pero lo peor, era la forma en que Lucía había cambiado. Ya no discutía. Ya no respondía. Ya no la miraba. Simplemente, existía. Como si ya no esperara nada de nadie. Y eso le dolía más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras estaban en la sala, la madre habló. Lucía ha estado muy callada. El padre asintió. Es normal, si hizo algo así. Elena sintió un golpe en el pecho. No dijo nada. Pero esa frase le pesó, porque no era una sospecha. Ya era una creencia. Una verdad instalada. Tal vez deberíamos hablar con alguien, añadió la madre. Esto no es normal. Elena apretó los labios. Su mirada se desvió hacia Lucía. Estaba sentada en una esquina. En silencio. Mirando el suelo. Sin defenderse. Sin reaccionar. Como si ya no tuviera fuerzas. Y en ese momento, algo dentro de Elena se quebró un poco más. Porque por primera vez, no vio a una culpable. Vio a alguien herida. Alguien rota. Y eso no coincidía con la historia que había contado. Esa noche, volvió a su habitación. Cerró la puerta. Sacó el papel. Lo miró una vez más. Lo leyó despacio. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba. Esa nota no era de Lucía. Nunca lo fue. Y entonces, la verdad se hizo imposible de ignorar. Elena se sentó en la cama. Con la respiración entrecortada. Porque ahora ya no era duda. Era certeza. Se había equivocado. Y no solo eso. Había arrastrado a toda su familia con esa mentira. Se llevó las manos a la cabeza. Sintió el peso. El verdadero peso. No de haber mentido, sino de lo que esa mentira había causado. Lucía. Su hermana. Sola. Señalada. Castigada. Rota. Y todo. Por ella. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Lentas. Como si salieran desde un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. ¿Qué hice?, susurró. Pero ya era tarde para esa pregunta. Porque el daño ya estaba hecho.
Y ahora venía algo mucho más difícil. Aceptar las consecuencias. Se levantó. Caminó hacia la puerta. La abrió. El pasillo estaba oscuro. En silencio. Miró hacia la habitación de Lucía. La puerta estaba cerrada. Y por primera vez, sintió miedo. Miedo de acercarse. Miedo de hablar. Miedo de que ya fuera demasiado tarde. Pero también sabía algo. No podía seguir callando. No después de todo. No después de haber visto la verdad. Respiró hondo. Dio un paso. Luego otro. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano. Dudó. Su corazón latía con fuerza. Porque ese momento iba a cambiarlo todo. Y aunque no lo sabía aún, esa puerta no solo separaba dos habitaciones. Separaba el pasado de lo que estaba por venir. Elena no podía apartar la mirada de la nota. Las palabras seguían ahí, claras, innegables, rompiendo todo lo que creía cierto. Sus dedos temblaban. No por frío, sino por la verdad que acababa de descubrir. Detrás de ella, Lucía permanecía en la puerta. En silencio. Sin moverse. Como si ya no esperara nada. Elena tragó saliva. El aire le faltaba. Todo lo que había dicho. Todo lo que había provocado. Empezaba a caer sobre ella como un peso imposible de sostener. Esto no es tuyo. Susurró, casi sin voz. Lucía no respondió. Elena bajó lentamente la nota. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Por primera vez. No había enojo. No había orgullo. Solo había algo peor. Culpa. Yo pensé que... Intentó decir, pero las palabras se rompieron. El silencio entre ambas se hizo más profundo. Más incómodo. Más real. Elena respiró hondo. Sabía que ese era el momento. El momento que había evitado, pero que ya no podía esquivar. Se giró lentamente. Y la miró. Directo a los ojos. Lucía no cambió su expresión. Pero en su mirada, había algo que Elena no había visto antes. Cansancio. Dolor. Y una distancia que ya no sabía cómo cruzar. Me equivoqué. Dijo finalmente Elena. La frase salió débil, pero cargada de todo lo que llevaba dentro. Lucía parpadeó. Pero no habló. No era tuyo. Continuó Elena, levantando la nota. Nada de esto era tuyo. El silencio volvió. Pero esta vez, ya no protegía a nadie. Y aún así, la voz de Elena se quebró. Yo te señalé. Una lágrima cayó por su mejilla. Lenta. Pesada. Te hice quedar como algo que no eres. Lucía bajó la mirada un segundo. Y luego la volvió a levantar. No es la primera vez. Dijo en voz baja. Esa frase lo cambió todo. Elena se quedó inmóvil. Siempre dudas de mí primero. Continuó Lucía, y preguntas después, si es que preguntas. Elena sintió como el pecho se le cerraba. Porque sabía que era verdad. Todos lo hicieron. Añadió Lucía, pero tú eras la única que no debía hacerlo. Silencio. Pesado. Doloroso. Definitivo. Elena dio un paso hacia ella. Lo siento. Pero Lucía retrocedió. Ese pequeño gesto fue más fuerte que cualquier grito. No, dijo suavemente. Eso no arregla lo que hiciste. Elena sintió como algo dentro de ella se rompía. Yo confiaba en ti. Continuó Lucía, y tú. Fuiste la primera en dejar de hacerlo. Las lágrimas ya no podían detenerse. Dime, dijo Lucía, ¿en qué momento dejé de ser tu hermana? Y me convertí en alguien a quien podías culpar. Elena no tuvo respuesta. Porque no la había. Lucía respiró hondo. Como si estuviera conteniendo años de cosas no dichas. No fue la nota. Añadió. Fue todo lo demás. Elena bajó la mirada. Y en ese instante entendió. Que no estaba arreglando un error. Estaba enfrentando todo lo que nunca quiso ver. Lucía dio un paso hacia la puerta. ¿Te vas?, preguntó Elena con la voz rota. Lucía se detuvo. Pero no se giró. No puedo quedarme donde tengo que defender quién soy. Respondió. Y salió. Sin alzar la voz. Sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente. Pero el sonido retumbó en toda la casa. Elena se quedó sola.
Con la nota en las manos. Con las lágrimas cayendo. Y con una verdad que ya no podía cambiar. Porque hay errores que no rompen en el momento en que se cometen, sino cuando finalmente entiendes a quién lastimaste. El sonido de la puerta cerrándose no se detuvo en la habitación. Se quedó en toda la casa. Como un eco. Como un recordatorio de lo que acababa de romperse. Elena no se movió. Siguió ahí. Con la nota entre las manos. Mirándola, sin verla. Porque ahora ya no importaba lo que decía. Lo que importaba era todo lo que había provocado. El silencio se volvió insoportable. Y por primera vez, entendió lo que Lucía había sentido. Estar ahí, sin que nadie dijera nada. Sin que nadie la defendiera. Sin que nadie la creyera. Elena dejó caer la nota sobre la cama. Sus manos seguían temblando. Pero ya no era por la duda. Era por la culpa. Caminó lentamente hacia la puerta. La abrió. El pasillo estaba vacío. Lucía ya no estaba. Y esa ausencia pesaba más que cualquier discusión. Lucía, susurró. Pero su voz se perdió. Nadie respondió. Bajó las escaleras. Paso a paso. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Sabía que no solo tenía que enfrentar a su hermana, sino a todos. Al entrar a la sala, los vio. Sus padres. Sentados. En silencio. Como si ya supieran que algo no estaba bien. Elena se detuvo. Por un momento. Pensó en callar. En dejarlo así. En no empeorar las cosas. Pero entonces recordó la mirada de Lucía. Y entendió que ya había hecho suficiente daño con el silencio. La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, de esos que aprietan el pecho, de esos que dicen más que cualquier palabra. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada en la orilla de la cama, mirando la puerta por la que Lucía se había ido. Esperando, aunque en el fondo sabía que no iba a volver. Cada minuto se sentía eterno. Cada recuerdo. Una punzada. Las palabras de su hermana seguían repitiéndose en su mente. Una y otra vez. Sin descanso. Siempre dudas de mí primero. Esta vez solo lo confirmaste. Elena cerró los ojos. Pero no encontró paz. Solo más culpa. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. Solo más realidad. Más peso. Más verdad. Bajó lentamente las escaleras. Cada paso. Pesado. Como si el cuerpo no quisiera avanzar, pero el destino la obligara. Al llegar a la sala, se detuvo. Sus padres estaban ahí. De pie. Esperándola. Su madre tenía los ojos rojos. Como si hubiera llorado toda la noche. Su padre, en cambio, no mostraba tristeza. Solo una expresión seria. Firme. Distante. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento iba a llegar. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó su madre, con la voz quebrada. Elena no respondió de inmediato. Porque decirlo en voz alta lo hacía real. Se fue. Susurró finalmente. El silencio cayó de golpe. ¿Cómo que se fue?, preguntó su padre, esta vez con un tono más duro. Elena bajó la mirada. Anoche, después de que hablamos. Su madre llevó una mano a su boca. No puede ser. El padre dio un paso al frente. ¿Qué hiciste, Elena? Esa pregunta la atravesó. Porque no era una duda. Era una acusación. Y esta vez no podía escapar de ella. Elena respiró hondo. Y por primera vez no intentó justificarse. Me equivoqué. Su voz temblaba. Pero no se detuvo. La culpé de algo que no hizo. El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Ahora era juicio. Su padre frunció el ceño. ¿La acusaste? ¿Sin pruebas? Elena apretó los labios. Pensé que... No, la interrumpió. No pensaste. Esas palabras dolieron. Pero eran verdad. Su madre negó lentamente con la cabeza. Elena, ¿cómo pudiste hacer eso? Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Encontré una nota. Creí que era de ella, ¿y decidiste destruirla por eso?, dijo su padre, elevando ligeramente la voz.
Elena sintió cómo el pecho se le cerraba. No quise. Pero lo hiciste. Silencio. Pesado. Sin escapatoria. Su madre se sentó lentamente en el sofá. Ella siempre ha tenido que demostrar más que tú. Dijo con voz triste, y tú. Eras quien debía protegerla. Elena levantó la mirada. Pero no encontró comprensión. Solo decepción. Eso, dolía más que todo lo demás. No sabía que iba a pasar esto. Susurró. Su padre la miró fijamente. Las decisiones tienen consecuencias. Esa frase quedó suspendida en el aire. Y cayó, con todo su peso. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Porque por primera vez, no solo había perdido a su hermana. Había perdido la confianza de su familia. ¿Sabes lo peor?, dijo su padre. Elena no respondió. Que ella se fue, pensando que no tenía a nadie. Las lágrimas ya no se detenían. Y tú, fuiste la razón. Esa verdad fue la más difícil de aceptar. Su madre cerró los ojos. Tenemos que encontrarla. Pero su voz ya no tenía fuerza. Tenemos que arreglar esto. Pero todos sabían que no sería tan fácil. Elena dio un paso atrás. Sentía que no pertenecía ahí. Que ya no encajaba. Que todo lo que había roto no podía arreglarse con palabras. Voy a buscarla, dijo de repente. Sus padres la miraron, sorprendidos. No sé cómo, ni dónde, pero voy a encontrarla. Su voz temblaba, pero había algo nuevo en ella. Determinación. Dolor, transformándose en acción. No puedo dejar que esto termine así. Su padre la observó en silencio. Y aunque no lo dijo, por primera vez, no la detuvo. Su madre asintió levemente. Entonces hazlo. Susurró, pero esta vez. Hazlo bien. Elena respiró hondo. Y por primera vez desde que todo empezó. No sintió orgullo. No sintió miedo. Sintió responsabilidad. Subió a su habitación. Tomó su chaqueta. Miró la nota una vez más. Y la guardó. No como prueba, sino como recordatorio. De quién había sido, y de quién no quería volver a ser. Al salir de la casa, el aire frío golpeó su rostro. Pero no se detuvo, porque sabía que el camino para arreglar lo que rompió iba a ser largo, difícil y doloroso. Pero también sabía algo más. Que por primera vez, estaba dispuesta a recorrerlo. El frío de la mañana no se comparaba con el vacío que Elena sentía por dentro. Caminaba sin rumbo fijo, pero con un solo objetivo. Encontrar a Lucía. Las calles comenzaban a llenarse de gente. Personas que seguían con sus vidas. Riendo. Hablando. Viviendo. Y eso le parecía extraño. ¿Cómo podía el mundo seguir igual? ¿Cuando el suyo se estaba cayendo a pedazos? Apretó la chaqueta contra su cuerpo, y siguió caminando. No tenía un plan. No tenía pistas claras. Solo recuerdos. Y decidió empezar por ahí. El primer lugar al que fue el parque donde solían ir de niñas. Ese lugar donde todo parecía más simple. Donde no existían los juicios. Ni las dudas. Ni las palabras que podían destruirlo todo. Al llegar, se detuvo. El columpio seguía ahí, moviéndose ligeramente con el viento. Vacío. Como si estuviera esperando a alguien. Que ya no iba a volver. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordó a Lucía riendo, pidiéndole que la empujara más alto. Recordó cómo la cuidaba, cómo la protegía, y cómo, sin darse cuenta, dejó de hacerlo. Se sentó en el columpio. Y por primera vez en mucho tiempo. No pensó en defenderse. Pensó en entender. Lo arruiné. Susurró. Las palabras salieron solas. Sin excusas. Sin orgullo. Solo verdad. Pero Lucía no estaba ahí. Y eso dolía. Se levantó. Y siguió buscando. Fue a la cafetería donde su hermana trabajaba antes. La mujer detrás del mostrador la reconoció. Hace días que no viene, le dijo. Pensé que estaba contigo. Elena negó lentamente. No, no lo está. Cada respuesta era un golpe. Cada lugar vacío. Una confirmación. La estaba perdiendo. Y esta vez, de verdad. Pasaron las horas. El sol subió.
y luego comenzó a bajar. Y Elena seguía caminando, sin rendirse, sin detenerse, hasta que recordó algo. Un lugar. Uno al que Lucía iba cuando necesitaba estar sola. Un sitio que casi nadie conocía. Un pequeño mirador. En las afueras de la ciudad. Sin pensarlo, tomó el camino hacia allá. El trayecto fue largo. Silencioso. Cada paso. Lleno de pensamientos. De culpa. De miedo. Pero también, de algo nuevo. Esperanza. Cuando finalmente llegó, su corazón comenzó a latir con fuerza. Subió lentamente, casi sin respirar. Y entonces, la vio. Lucía estaba ahí, sentada, mirando el horizonte. Como si estuviera intentando encontrar respuestas. En un lugar donde todo parecía infinito. Elena se quedó inmóvil. Por un momento. No supo qué hacer. Porque ese instante era todo lo que había estado buscando. Y también lo que más temía. Dio un paso. Luego otro. Lucía. Su voz fue apenas un susurro. Pero fue suficiente. Su hermana se tensó. No se giró de inmediato. Como si no quisiera enfrentar lo que estaba detrás de ella. El silencio entre ambas era más fuerte que cualquier grito. No vine a discutir, dijo Elena, ni a justificarme. Lucía cerró los ojos. Pero no dijo nada. Elena se acercó un poco más. Vine a decirte que me equivoqué. Las palabras pesaban. Pero no se detuvo. Te fallé. Dudé de ti. Te lastimé, y no tengo excusa. Lucía apretó los labios. Aún sin mirarla. Y ahora vienes a decirlo. Respondió finalmente, con voz baja. ¿Y crees que eso arregla algo? Elena sintió el golpe. Pero no retrocedió. No, dijo con sinceridad. No lo arregla. Silencio. Pero tenía que decírtelo. Lucía giró lentamente. Sus ojos estaban rojos. Pero no solo de tristeza. Había dolor. Había cansancio. Había decepción. ¿Sabes lo que sentí? Preguntó. Elena no respondió. Sentí que no tenía a nadie. Esas palabras dolieron más que cualquier grito. Que incluso tú, continuó, eras capaz de destruirme sin escucharme. Elena bajó la mirada. Lo sé. No, no lo sabes, la interrumpió. Porque tú no estabas en mi lugar. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era honesto. Pensé que te había perdido. Dijo Elena, y la verdad es que fui yo quien te soltó primero. Lucía la observó. Por primera vez. Sin rabia. Pero tampoco con perdón. Solo, con verdad. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Admitió. Elena asintió. Lo entiendo. Y esa respuesta sorprendió a Lucía. No voy a pedirte que lo hagas ahora. El viento sopló entre ellas, llevándose el orgullo, dejando solo lo esencial. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo hacerlo mejor. Lucía la miró en silencio, analizando cada palabra, cada gesto, cada intención. Las palabras ya no son suficientes. Dijo finalmente. Elena asintió otra vez. Lo sé. Y esta vez no intentó convencerla. No insistió. No presionó. Porque entendió algo importante. El perdón no se exige. Se gana. Lucía volvió la mirada hacia el horizonte. Necesito tiempo. Elena sintió un pequeño alivio. No era un sí. Pero tampoco era un no. Tómalo, respondió. Y dio un paso atrás. Respetando ese espacio. Respetándola a ella. No me voy a ir esta vez. Añadió suavemente, pero tampoco voy a obligarte a quedarte. Lucía no respondió. Pero tampoco se levantó para irse. Y eso, ya era algo. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos cálidos. Como si, poco a poco, algo dentro de ellas también comenzara a cambiar. Elena se quedó ahí, a unos metros, sin invadir, sin huir, solo, estando. Y por primera vez desde que todo empezó. No había gritos. No había acusaciones. Solo dos hermanas. Aprendiendo que reconstruir algo roto lleva tiempo. El silencio entre ellas ya no dolía, pero tampoco era fácil.
El viento seguía soplando suavemente en el mirador, mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. Lucía no se movía. Elena tampoco. Pero algo había cambiado. Ya no había distancia fría. Había distancia respetuosa. Y eso era un comienzo. Pasaron unos minutos más. Hasta que Lucía habló. Nunca pensé que tú ibas a dudar de mí. Su voz no tenía rabia. Tenía algo peor. Decepción. Elena sintió cómo esas palabras le atravesaban el pecho. Yo tampoco pensé que lo haría. Respondió con sinceridad, pero lo hice. Y eso es lo que más me duele. Lucía bajó la mirada. Me dolió más eso que todo lo demás. Elena respiró profundo. No para defenderse, sino para aceptar. Lo sé, dijo, y no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo cambiar lo que soy a partir de ahora. Lucía levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no estaban llenos de enojo. Estaban cansados, pero abiertos. ¿Y cómo sé que no volverá a pasar?, preguntó. Elena dudó unos segundos. No porque no tuviera respuesta, sino porque quería decir la correcta. No lo sabes. Lucía frunció ligeramente el ceño. Pero Elena continuó. Pero puedo demostrártelo. Con el tiempo. Con hechos. Con decisiones. Silencio. No te pido que confíes hoy, añadió, te pido la oportunidad de volver a ganarme eso. El viento movió ligeramente el cabello de ambas. Como si el momento también respirara. Lucía la miró fijamente. Buscando mentiras. Buscando excusas. Pero no encontró ninguna. Solo encontró algo que hacía mucho no veía en su hermana. Humildad. Extrañaba esto. Susurró. Elena no entendió. ¿Esto? Lucía asintió. Hablar sin gritar. Sin lastimarnos. Elena sintió como algo dentro de ella se rompía, y al mismo tiempo se reconstruía. Yo también. Lucía dudó unos segundos. Y luego dio un paso. No fue grande. No fue dramático. Pero fue el más importante. Se acercó a Elena. Y sin decir nada, la abrazó. Elena se quedó inmóvil por un instante. Como si no creyera que eso estaba pasando. Y luego respondió. La abrazó fuerte. Como cuando eran niñas. Como cuando nada podía separarlas. Las dos cerraron los ojos. Y en ese abrazo, no solo había perdón. Había comprensión. Había amor. Había historia. Pero sobre todo, había una decisión. La de no volver a soltarse tan fácil. Después de unos segundos, se separaron lentamente. Lucía la miró. No va a ser fácil. Elena negó con una pequeña sonrisa triste. Nunca lo ha sido. Lucía respiró hondo. Pero quiero intentarlo. Y esas palabras valían más que cualquier disculpa. Elena asintió. Yo también. El cielo ya estaba oscuro. Pero curiosamente, todo se sentía más claro. Comenzaron a caminar juntas. Sin prisa. Sin presión. Solo, juntas. Como hacía tiempo no lo estaban. Y mientras se alejaban del mirador, Elena entendió algo que jamás olvidaría. Que una mentira puede romperlo todo, pero la verdad, el arrepentimiento y el amor pueden reconstruir incluso lo que parecía perdido. Chispas. Mensaje final. A veces, las personas que más amamos son las que más podemos lastimar. Pero también, son las únicas por las que vale la pena cambiar. Porque el orgullo separa, pero la humildad une. Porque escuchar es más importante que tener la razón. Y porque al final, la familia no es perfecta, pero cuando hay amor verdadero, siempre encuentra la forma de volver. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si en algún momento te viste reflejado, o si crees que alguien necesita escuchar esto hoy, déjamelo en los comentarios. ¿Perdonarías una traición así? Dale like para que esta historia llegue a más personas que necesitan sanar. Compártelo con alguien especial, porque nunca sabes a quién puedes ayudar con un simple mensaje. Y si quieres más historias como esta, que no solo entretienen, sino que realmente te hacen reflexionar y crecer, suscríbete ahora a Relatos que Cambian Vidas y activa las notificaciones. Porque aquí, no solo contamos historias, creamos historias que pueden cambiar la tuya.